Aparecieron de la nada, 4 niños cubiertos de barro, vagando solos por la carretera como si hubieran salido de una pesadilla. La viuda, que vivía aislada hacía años, nunca había visto esos rostros. No eran del pueblo, no tenían nombre ni pasado conocido. Las ropas finas y rasgadas mostraban que venían de algún lugar importante, pero ahora eran solo miedo y hambre en forma de cuerpos pequeños. Ella los acogió sin saber quiénes eran, y sin imaginar que lo que esos niños llevaban cosido en la ropa podía derribar un imperio. Nadie subía ya por la vereda de piedra quebrada que llevaba a la casa de Elena, porque allí arriba no quedaba nada que robar ni nadie a quien cobrarle deudas antiguas, como si la tierra misma hubiera decidido escupir esa propiedad del mapa de los vivos. El aislamiento no era una condena impuesta por un juez, sino una sentencia dictada por la memoria de un pueblo que prefería olvidar lo que le hicieron a Pedro 5 años atrás, dejando a su viuda pudrirse en vida entre 4 paredes de adobe que se deshacían con el viento. Elena se había acostumbrado a ser invisible, a que su nombre no se pronunciara en el mercado, y a que su existencia fuera apenas un rumor incómodo para los hombres que ahora gobernaban el valle con la pistola al cinto y la ley en el bolsillo. Sus manos, endurecidas por el trabajo de campo que antes hacían 2 y ahora solo hacía 1, restregaban con fuerza un trapo viejo sobre la mesa de madera, buscando arrancar una mancha que llevaba años allí, incrustada en la fibra como el luto en su pecho. A sus 45 años, el espejo le devolvía la imagen de una mujer anciana, con la piel curtida por el sol implacable de la sierra y el cabello veteado de un gris prematuro que no denotaba sabiduría, sino cansancio acumulado. La casa crujía con cada racha de aire que bajaba del monte, una estructura que se mantenía en pie más por terquedad que por arquitectura, resistiendo el abandono, igual que su dueña resistía el impulso diario de dejarse morir de hambre. Aquella tarde de octubre el aire se había vuelto denso, cargado de esa electricidad estática que eriza la piel de los animales antes de que el cielo se rompa en pedazos sobre la tierra seca. Elena dejó el trapo y se acercó a la pequeña ventana, un cuadrado sin vidrio cubierto apenas por un postigo de madera apolillada que dejaba filtrar la luz grisácea del atardecer. No esperaba visita, nunca la esperaba, pero los 2 perros famélicos que dormitaban bajo el alero se habían levantado de golpe, con el lomo erizado y un gruñido bajo vibrando en sus gargantas secas. El instinto de los animales en el campo no miente. Olían el miedo o la pólvora mucho antes de que el ojo humano pudiera distinguir una silueta en la distancia. Miró hacia el camino real, esa cicatriz de tierra apisonada que serpenteaba entre los matorrales espinosos y los árboles secos, y al principio no vio nada más que el polvo levantándose en remolinos por el viento que anunciaba la tormenta. Sin embargo, algo se movía allá abajo, lejos todavía, una masa informe y trémula que avanzaba con una lentitud desesperante, como si cada paso le costara la vida entera. No eran jinetes, eso estaba claro, porque no había el ritmo acompasado de los cascos ni la altivez de quienes montan para intimidar. Eran sombras pequeñas, figuras recortadas contra la bruma que parecían brotar del mismo suelo estéril. Elena se apartó de la ventana y caminó hacia el rincón donde guardaba la vieja escopeta de Pedro, un arma de 2 cañones que no disparaba desde hacía años y para la cual probablemente ya no tenía cartuchos útiles, pero que conservaba por el peso frío del metal en sus manos. En tiempos como aquellos, en un México donde la revolución había dejado más bandidos que héroes y donde la vida valía menos que una vaca flaca, abrir la puerta sin un arma era un acto de suicidio. Revisó el mecanismo oxidado con dedos temblorosos, no por miedo a morir, sino por el terror instintivo de que la violencia volviera a entrar en su casa para terminar lo que había empezado años atrás. Afuera, el cielo finalmente cedió, y la lluvia comenzó a caer, no como una bendición para la siembra, sino como un castigo bíblico, golpes de agua helada que convertían el polvo en lodo pegajoso en cuestión de segundos. A través del ruido del aguacero sobre el techo de paja, Elena escuchó algo que le heló la sangre. No eran gritos de amenaza,
ni insultos de borrachos, sino un llanto, un sonido agudo, roto, inconfundiblemente infantil, que atravesaba el estruendo de la tormenta con la precisión de una aguja. Volvió a la ventana, y esta vez las figuras estaban cerca, arrastrándose literalmente hacia el pequeño porche de su casa, empapados, sucios, espectrales. Eran 4, una procesión de miseria que desafiaba toda lógica en aquel paraje desolado donde ni los coyotes se atrevían a acercarse de día. El más grande, un niño que no tendría más de 10 años, caminaba encorvado bajo el peso de un bulto que protegía contra su pecho con una desesperación animal, mientras 2 niñas idénticas se aferraban a sus pantalones, tropezando con sus propios pies descalzos en el fango. No llevaban ropas de campesinos, notó Elena con el ojo clínico de quien conoce la pobreza. Llevaban telas que alguna vez fueron finas, ahora desgarradas por las espinas del monte y manchadas de barro negro, como si hubieran cruzado el infierno a pie para llegar hasta su puerta. El grupo colapsó bajo el techo del porche, justo cuando un trueno sacudía los cimientos del jacal, y el niño mayor golpeó la madera podrida de la puerta con el puño cerrado, un golpe débil, sin fuerza, el último recurso de quien sabe que si esa puerta no se abre, el siguiente paso es la muerte. Elena se quedó paralizada en el centro de la cocina, con la escopeta apretada contra el pecho, sintiendo cómo su corazón golpeaba contra las costillas como un pájaro enjaulado. Toda su lógica de supervivencia le gritaba que no abriera, que los problemas ajenos en esas tierras siempre traían sangre propia, que involucrarse era firmar su sentencia. Pero el llanto continuaba, ya no solo del bulto que cargaba el niño, sino de las niñas que gemían de frío al otro lado de la tabla, un sonido que despertaba fantasmas que Elena creía haber enterrado bajo metros de tierra y olvido. Recordó a Pedro, recordó la injusticia, recordó la noche en que la dejaron sola, y una rabia sorda empezó a calentarla por dentro, desplazando el miedo. Bajó el cañón de la escopeta, respiró hondo tragando el aire viciado de humedad y humo de leña, y avanzó hacia la entrada con pasos pesados, sabiendo que al levantar esa tranca de madera estaba cambiando su destino para siempre. Abrió la puerta de golpe, dejando que el viento y la lluvia entraran violentamente en la cocina, y se encontró de frente con los ojos del niño mayor. Eran ojos oscuros, inmensos, desorbitados por un terror absoluto, enmarcados en un rostro pálido y sucio, donde las lágrimas abrían surcos limpios en la mugre. El niño no pidió comida, no pidió dinero, ni siquiera pidió entrar. Simplemente alzó el bulto que llevaba en brazos, una bebé envuelta en harapos húmedos, y la ofreció hacia Elena como si fuera una ofrenda sagrada, mientras sus labios azulados por el frío temblaban al articular una sola frase: «Por favor, a ella no». Elena se apartó del marco de la puerta sin decir una palabra, un gesto seco y económico que invitaba a entrar no por cortesía, sino por la urgencia de cerrar el paso a la tormenta que amenazaba con apagar el fogón. Los niños cruzaron el umbral atropelladamente, como animales pequeños buscando madriguera, dejando tras de sí un rastro de agua sucia que se mezclaba con la tierra del piso, convirtiendo la entrada de la cocina en un lodazal inmediato. El niño mayor entró al último, girando la cabeza hacia la oscuridad del exterior, una vez más antes de que Elena empujara la madera hinchada contra el marco y bajara la tranca con un golpe definitivo que resonó como un disparo, separando el caos del mundo de afuera del silencio tenso que ahora gobernaba adentro. Una vez cerrada la puerta, la cocina se llenó instantáneamente del olor penetrante a lana mojada y a miedo rancio, ese aroma agrio y metálico que desprenden los cuerpos cuando llevan días huyendo sin descanso. La luz de la lámpara de aceite parpadeó, proyectando sombras alargadas y grotescas sobre las paredes ahumadas, y por un momento Elena tuvo la impresión de que no había dejado entrar a niños, sino a espíritus del monte que venían a cobrarle cuentas pendientes. Las gemelas se ovillaron en una esquina, temblando violentamente, sus dientes castañeteando con un ritmo frenético que ponía los nervios de punta,
mientras el varón permanecía de pie, rígido, sosteniendo a la bebé contra su pecho como si fuera el único escudo que le quedaba contra la realidad. Elena no se movió de inmediato hacia el fogón. Se quedó parada con la escopeta aún cerca de la mano, escrutando a sus huéspedes improvisados con la desconfianza de quien ha aprendido a golpes que la desgracia ajena suele ser contagiosa. A pesar de la mugre y los jirones, notó detalles que no encajaban con la miseria habitual de la sierra. Los zapatos de las niñas, aunque destrozados por las piedras, eran de cuero fino, no guaraches de campesino. El abrigo del niño tenía botones de nácar, algunos arrancados, y el corte de sus cabellos hablaba de peluqueros de ciudad, no de tijeras de trasquilador. Aquello no era una familia de peones expulsada por una mala cosecha. Aquello era una caída desde lo alto, un desastre que olía a dinero y a traición. Dejó el arma apoyada contra la pared, en un acto de tregua silenciosa que le costó más esfuerzo del que aparentaba, y se dirigió a las ollas de barro curado que descansaban sobre las brasas moribundas del fogón. No tenía mucho que ofrecer, apenas un caldo de frijoles aguado que guardaba para la semana y unas tortillas tiesas que pensaba remojar en café por la mañana, pero la hospitalidad en el campo es una ley anterior a cualquier constitución. Avivó el fuego con un par de leños secos, y el crujido de la madera al prenderse fue el primer sonido cálido que rompió la tensión glacial de la habitación, una promesa básica de supervivencia que hizo que los ojos de los niños se clavaran en las ollas con una voracidad dolorosa. Sirvió el caldo humeante en 4 cuencos de barro despostillados y los colocó sobre la mesa con movimientos bruscos, sin ofrecer palabras de consuelo, porque sabía que el consuelo no llenaba estómagos vacíos ni calentaba la sangre. Los niños se abalanzaron sobre la mesa, pero el mayor, en un gesto de disciplina que le partió el alma a Elena, detuvo a sus hermanas con una mirada severa antes de sentarse él mismo. Con manos que aún temblaban por la adrenalina y el frío, tomó una cuchara y comenzó a alimentar a la bebé primero, soplando el líquido caliente con una paciencia infinita, ignorando su propia hambre atroz hasta que la pequeña hubo tragado los primeros sorbos y dejó de gemir. «¿Quién viene detrás?», preguntó Elena finalmente, su voz sonando ronca y oxidada por el desuso, cortando el aire viciado de la habitación como un cuchillo de monte que busca el hueso. No preguntó de dónde venían ni quiénes eran sus padres, porque esos detalles eran adornos innecesarios cuando la muerte andaba rondando en la lluvia. Lo único que importaba era saber a qué distancia estaba el peligro y cuántas balas le quedaban en la caja de cartón escondida bajo la cama. Se apoyó en el borde de la mesa, cruzándose de brazos, imponiendo su presencia sólida y dura frente a esas criaturas frágiles, exigiéndoles la verdad como pago por el calor y el techo. El niño, que dijo llamarse Mateo entre 2 tragadas desesperadas de caldo que por fin se permitió probar, levantó la vista con una mezcla de gratitud y pánico absoluto que hizo que a Elena le dolieran viejas cicatrices invisibles. «Hombres a caballo», susurró bajando la voz como si las paredes de adobe tuvieran oídos traicioneros. «Dijeron que mi papá robó algo que no era suyo, pero no es verdad. Él solo quería sacarnos de allí antes de que quemaran la casa grande. Nos dijo que corriéramos hacia el norte y que no paráramos hasta encontrar a alguien que no tuviera miedo». La mención de la casa grande confirmó las sospechas de Elena. Eran hijos de hacendados o administradores, gente que solía estar del lado del látigo, no de la espalda sangrante. Elena sintió cómo el nombre tácito de don Anselmo flotaba en el aire, denso y venenoso como el humo del tabaco barato que fumaban sus pistoleros. En esa región maldita, decir hombres a caballo y hablar de fuego era invocar al cacique sin necesidad de pronunciar su apellido. Él era el dueño de la vida, de la muerte y de todo lo que había en medio, incluyendo el miedo de la gente. Si don Anselmo los estaba cazando, haberles abierto la puerta no era un acto de caridad, era una sentencia de muerte firmada con ignorancia. Elena sintió un impulso cobarde de abrir la puerta y echarlos de nuevo a la tormenta.
de salvar su propio pellejo arrugado y dejar que el destino siguiera su curso cruel, pero sus pies se negaron a moverse del suelo de tierra apisonada. La bebé, que hasta ese momento había sido solo un bulto gimoteante envuelto en trapos sucios, soltó un suspiro largo y profundo al sentir el caldo caliente en el estómago, estirando una mano diminuta y manchada de lodo hacia la nada, buscando un contacto humano que no fuera de huida. Elena miró esa mano, tan pequeña y frágil que parecía hecha de cera, y sintió que algo se rompía dentro de su pecho, una barrera de hielo que había construido ladrillo a ladrillo desde el día en que enterró a Pedro. No podía echarlos, maldita sea su suerte. No podía hacerlo aunque eso significara que mañana amanecieran todos colgados de los mezquites del patio. La soledad era segura, sí, pero esa noche la soledad se sentía como una traición imperdonable. Afuera, la lluvia arreciaba con una furia renovada, golpeando las paredes de adobe como si quisiera disolverlas y dejar a todos a la intemperie para que los lobos hicieran su trabajo. Elena miró a Mateo, que ahora limpiaba el fondo del plato con el dedo, y luego a las gemelas que ya cabeceaban de sueño sobre la mesa, vencidas por el agotamiento súbito que sigue al terror. «Coman», dijo Elena con sequedad, dándose la vuelta para que no vieran el miedo en sus propios ojos. «Nadie va a entrar aquí esta noche, y si entran se van a llevar una sorpresa». Fue una mentira piadosa, o quizás una promesa suicida, pero en ese momento era lo único que tenía para ofrecerles contra la oscuridad que se cerraba sobre el valle. La oscuridad bajo las tablas del suelo no era un vacío, sino una boca hambrienta que Pedro había cavado años atrás, previendo que algún día la revolución o el fisco vendrían a quitarles lo poco que tenían. Elena levantó la pesada trampa de madera oculta bajo un viejo petate tejido, revelando el agujero negro que olía a tierra húmeda y a papas germinadas, un refugio que nunca imaginó usar para esconder vidas humanas. Hizo bajar a los niños uno por uno, guiando sus pies pequeños hacia la escalera de mano con una firmeza que no admitía réplicas, ignorando el terror en los ojos de las gemelas que miraban hacia abajo como si descendieran al mismísimo infierno. No había espacio para la comodidad ni para las explicaciones suaves. Allí abajo estarían seguros de las balas, aunque no del miedo, y Elena cerró la tapa sobre sus cabezas con un suspiro que pareció sellar su propio destino junto con el de ellos. Durante los 3 días siguientes, la casa se convirtió en una fortaleza de silencio, donde cada ruido del exterior era analizado, diseccionado y temido antes de ser descartado como inofensivo. Elena no dormía. Pasaba las horas muertas sentada junto a la ventana, con la escopeta sobre el regazo, vigilando el camino real que serpenteaba a lo lejos como una víbora dormida esperando para morder. La lluvia había cesado, dejando tras de sí un cielo limpio y cruelmente azul que no ofrecía escondite a nadie, y el sol secaba el lodo revelando huellas que Elena borraba obsesivamente cada mañana con una rama de mezquite. Abajo, en el sótano, los niños aprendieron rápido la lección más importante de la supervivencia: ser invisibles, respirar bajito y esperar a que la sombra de arriba decidiera si seguían vivos un día más. Mateo no era un niño normal. La tragedia lo había envejecido 20 años en una sola noche, borrando cualquier rastro de infancia de su rostro sucio para dejar una máscara de vigilancia perpetua. Cuando Elena le permitía subir para estirar las piernas o comer, él no jugaba ni preguntaba por sus padres, sino que se sentaba a observar cada movimiento de la mujer, estudiando sus rutinas como un general estudia el terreno antes de la batalla. Ayudaba a cargar agua del pozo sin que se lo pidieran, cargando baldes que pesaban casi tanto como él, y en sus ojos Elena veía el reflejo de Pedro, esa misma terquedad silenciosa de quien ha decidido que no va a dejarse quebrar por el peso del mundo, aunque las rodillas le tiemblen. La tarde del 4.º día, la luz entraba dorada y oblicua por la ventana, iluminando el polvo que flotaba en el aire estancado de la cocina, cuando Elena decidió ocuparse de la ropa de los muchachos. El abrigo de Mateo, una prenda de lana gris de buen corte pero destrozada por la huida,
colgaba de una silla como el pellejo de un animal muerto, con el forro desgarrado y los botones colgando de un hilo. Elena tomó la aguja y el hilo grueso, sentándose en su silla baja de mimbre para remendar lo que pudiera, buscando en la tarea repetitiva y mecánica un poco de paz mental que acallara el zumbido constante de la ansiedad. Pasó los dedos por la tela áspera, buscando los rotos, sintiendo la textura de la lana de calidad que hablaba de un pasado de chimeneas encendidas y cenas calientes. Al manipular la prenda, notó algo extraño en la caída de la tela, una rigidez antinatural en la parte baja de la espalda que no correspondía al grosor del material ni a ningún refuerzo de costura habitual. No era un parche mal puesto, ni un doblez del tejido. Era algo sólido, plano y rectangular, cosido con prisa entre el forro de seda y la lana exterior, oculto a la vista, pero palpable al tacto experto de una costurera. Elena detuvo la aguja en el aire, frunciendo el ceño, y apretó el bulto con los dedos, sintiendo el crujido inconfundible del papel o del cuero viejo bajo las capas de tela. El corazón le dio un vuelco seco en el pecho. Aquello no era un remiendo, era un escondite, y quien lo había puesto allí lo había hecho para que nadie lo encontrara jamás. Sin dudarlo, tomó las tijeras de metal oxidado que usaba para cortar el pabilo de las velas y rasgó la costura interior con un sonido que pareció un grito de tela en el silencio de la tarde. Metió la mano en el bolsillo improvisado y sus dedos tocaron la superficie fría y lisa de un sobre de cuero delgado, manchado de algo oscuro y rígido que se descascaraba al tacto. Al sacarlo a la luz, Elena contuvo la respiración. Las manchas eran de sangre seca, marrón y vieja, huellas dactilares de alguien que había manipulado ese objeto con las manos heridas o moribundas. El sobre no tenía destinatario, solo un sello de lacre roto y el peso específico de las cosas que cambian la vida de las personas para siempre. Abrió el sobre con manos que de repente se sentían torpes y ajenas, volcando su contenido sobre la mesa de madera. No cayeron monedas de oro ni joyas de la abuela, sino papeles, legajos de documentos doblados con urgencia, amarillentos y cubiertos de sellos oficiales de la República. Elena no era una letrada, apenas sabía leer y escribir lo necesario para llevar las cuentas de la cosecha y firmar su nombre, pero reconoció la tipografía recargada y el lenguaje pomposo de las escrituras de tierras. Desdobló el primer pliego con reverencia, alisando las arrugas con la palma de la mano, y sus ojos fueron saltando de una línea a otra, descifrando nombres, fechas y linderos que conocía mejor que las líneas de su propia mano. Lo que tenía ante sus ojos no eran simples papeles, era la historia robada de todo el valle, el acta de nacimiento de cada injusticia cometida en los últimos 20 años bajo el sol implacable de la sierra. Allí estaban las escrituras originales, las verdaderas, con los nombres de los abuelos de sus vecinos, de los campesinos que habían sido expulsados a punta de rifle, e incluso el nombre de Pedro, su Pedro, en un documento que probaba que la parcela donde ella estaba parada nunca había dejado de ser suya. Aquellos papeles demostraban que don Anselmo no había comprado nada. Había usurpado todo, falsificando firmas, borrando lindes y enterrando la verdad bajo montañas de burocracia y cadáveres anónimos. Entre los documentos legales había una carta, una hoja de papel cebolla escrita con una caligrafía nerviosa y apretada, donde la tinta se corría en algunos puntos como si el pulso del escribiente hubiera fallado por el miedo. Elena acercó la hoja a la luz menguante y leyó las primeras líneas. A quien encuentre esto, sepa que no he robado nada que no fuera ya nuestro. Soy el escribano de este pueblo maldito y he visto cómo se borraban apellidos para escribir la historia de un tirano. Sé que van a matarme, pero si mi hijo Mateo lleva este abrigo, la verdad sobrevivirá aunque yo no lo haga. La voz del padre muerto resonó en la cocina vacía a través de la tinta, una confesión de un hombre que había elegido morir con dignidad antes que seguir viviendo de rodillas. Elena dejó caer la carta sobre la mesa y se recargó en el respaldo de la silla, sintiendo que el aire le faltaba,
como si el techo bajo del jacal se le hubiera venido encima de golpe. Esos niños no eran solo huérfanos buscando un plato de sopa, eran portadores de una bomba que podía volar en pedazos el imperio de don Anselmo o matarlos a todos en el intento. Si el cacique sabía que esos papeles existían, y seguro que lo sabía, no se detendría hasta quemar cada centímetro de esa casa y de sus habitantes para recuperar el control. Elena miró hacia el sótano, donde los niños respiraban el aire viciado del encierro, y comprendió con un terror frío que la neutralidad se había acabado. Ahora tenía en sus manos el arma más peligrosa de todo México, la verdad documentada. Elena contempló los papeles desplegados sobre la mesa como si fueran brasas ardientes que pudieran incendiar la madera con solo tocarlos, sintiendo cómo la realidad del valle se reordenaba en su cabeza con un chasquido violento. Aquellos documentos no eran tinta y papel, eran la sentencia de muerte de un hombre que se creía Dios, y al mismo tiempo la condena inmediata de cualquiera que los poseyera bajo su techo. El silencio de la casa cambió de textura, volviéndose denso y amenazante, ya no el vacío de la soledad, sino la pausa angustiosa que precede a la detonación, cargada con la certeza de que el secreto era demasiado grande para esas 4 paredes de adobe. Elena comprendió que la neutralidad había muerto hacía años, asesinada junto con su marido, y que lo que tenía enfrente era la única munición capaz de vengar no solo a Pedro, sino a cada campesino que había sido enterrado sin nombre en las zanjas del camino real. Con movimientos rápidos y precisos, desprovistos del temblor que la había asaltado minutos antes, Elena volvió a doblar los pliegos, siguiendo los pliegues originales, alisando el cuero del sobre con la palma de la mano. No podía dejarlos allí, expuestos a la vista de cualquiera que decidiera patear la puerta, ni podía esconderlos en los lugares obvios como el colchón o el fogón, donde los hombres de don Anselmo buscarían primero con la rutina destructiva de quien está acostumbrado a saquear. Necesitaba un lugar que repeliera el tacto, un sitio tan sagrado o tan repugnante que incluso la codicia de un bandolero dudaría en profanar, y mientras su mente repasaba los rincones de la casa, la solución apareció con la claridad brutal de la supervivencia. La inocencia era el mejor escudo, pero la suciedad era el mejor camuflaje. Bajó al sótano con la lámpara de aceite en una mano y el sobre apretado contra el pecho en la otra, descendiendo los escalones de madera con una agilidad que desmentía su edad y sus dolores articulares. Los niños la miraron desde la penumbra, 8 ojos brillantes en la oscuridad que reflejaban el miedo a ser descubiertos, pero Elena no perdió tiempo en consuelos ni explicaciones suaves. Se dirigió directamente hacia donde dormía la bebé en una caja de frutas acondicionada como cuna, levantó a la criatura con cuidado pero con firmeza y sin que le temblara el pulso, deslizó el sobre de cuero entre los pliegues de tela del pañal de tela grueso, justo contra la espalda de la niña, asegurándolo con los nudos del tejido. Era un escondite grotesco, desesperado, pero Elena sabía que ningún capataz con aires de grandeza metería las manos en los desechos de un lactante si podía evitarlo. Mateo observó la operación en silencio, con esa inteligencia prematura y dolorosa que desarrollan los niños que han visto morir a sus padres, y asintió levemente cuando Elena le devolvió la mirada, sellando un pacto de complicidad que no necesitaba palabras. «Si entran», susurró Elena, agarrando al niño por los hombros con una fuerza que le blanqueó los nudillos. «No grites, no llores y no te muevas a menos que yo te lo diga. Esa niña no es tu hermana ahora, es la vida de todos nosotros, ¿me entiendes?» El niño tragó saliva, sintiendo el peso de una responsabilidad que ningún niño de 10 años debería cargar, pero mantuvo la mirada fija en los ojos oscuros de la viuda, aceptando la carga como un soldado acepta su última misión. Elena volvió a subir a la cocina y cerró la trampa del suelo, arrastrando el viejo petate y una silla pesada encima para disimular cualquier rastro de la entrada al subsuelo. Se sentó a esperar, con la escopeta vacía sobre las piernas, escuchando cómo la tarde moría afuera,
y la noche comenzaba a desplegar su manto de grillos y sombras sobre el monte. El tiempo se estiró, volviéndose elástico y tortuoso, cada minuto cargado de la posibilidad inminente de la violencia, mientras sus dedos acariciaban el metal frío de los cañones inútiles, buscando en el acero una seguridad que sabía falsa. No rezó, porque sentía que Dios había abandonado ese valle hacía mucho tiempo, dejando el destino de los hombres en manos de quien disparara más rápido o tuviera más dinero para comprar jueces. El sonido llegó primero como una vibración en el suelo, un temblor rítmico que hizo tintinear las cucharas de peltre colgadas en la pared antes de convertirse en el ruido inconfundible de cascos golpeando la tierra mojada. No era un caballo solitario, era una manada, un grupo de jinetes que no se molestaba en ser sigiloso, porque en esas tierras ellos eran la ley y el miedo. Elena se levantó despacio, sintiendo cómo la sangre se le retiraba de la cara para concentrarse en el estómago, un nudo frío de anticipación que la preparaba para el combate o para la muerte. Se acercó a la ventana sin abrir el postigo, espiando a través de una grieta en la madera, y vio las luces anaranjadas de las antorchas bailando entre los árboles, acercándose como ojos de bestias infernales que venían a devorar su casa. Los perros que habitualmente ladraban a las sombras guardaron un silencio ominoso, probablemente intimidados por el olor a pólvora y sudor de caballo que precedía a la comitiva, o tal vez ya habían sido silenciados por una mano experta antes de llegar al patio. Los jinetes rodearon el jacal con la precisión de quien ha ejecutado esa maniobra 100 veces antes, cerrando el cerco para que ni una rata pudiera escapar sin ser vista. Eran 10, quizás 12 hombres, recortados contra la luz de las antorchas, con los sombreros calados hasta los ojos y las carabinas descansando sobre los muslos, una imagen de poder bruto que estaba diseñada para quebrar la voluntad de cualquiera, antes incluso de decir la primera palabra. «Sabemos que estás ahí, vieja bruja», rugió una voz desde el patio, una voz aguardentosa y potente que Elena reconoció al instante como la de Rogelio, el capataz de don Anselmo, un hombre que disfrutaba del dolor ajeno como otros disfrutan del vino. «Abre la puerta o te quemamos con todo y ratas adentro. Sabemos que tienes a los mocosos». El insulto golpeó la puerta con más fuerza que una piedra, pero en lugar de miedo, Elena sintió una oleada de claridad helada. Ya no había vuelta atrás, no había negociación posible. Habían venido por sangre y no se irían con las manos vacías. Miró hacia el lugar donde estaba la trampa del sótano y supo que su única opción era convertirse en el señuelo, en la distracción que comprara los segundos necesarios para un milagro. Se alisó el vestido con un gesto vanidoso y absurdo, se acomodó el rebozo sobre los hombros y agarró la escopeta con firmeza, sabiendo que el arma era solo un símbolo, un pedazo de teatro para ganar tiempo. Caminó hacia la puerta, sintiendo cada paso como una despedida de la vida que había conocido, de la casa que había intentado sostener, de la memoria de Pedro que flotaba en cada rincón. No iba a morir escondida como un animal asustado. Si ese era el final, sería de pie, mirando a los ojos a los bastardos que habían convertido su vida en un desierto. La rabia, antigua y sedimentada, emergió como lava, dándole una estatura que no tenía y una fuerza que no le correspondía a sus huesos cansados. Con un movimiento brusco, Elena quitó la tranca y abrió la puerta de par en par, enfrentándose a la noche y a las antorchas sin parpadear. La luz del fuego iluminó su rostro curtido, revelando una expresión de desprecio absoluto que desconcertó momentáneamente a los hombres a caballo. No vieron a una viuda suplicante ni a una anciana aterrorizada. Vieron a una matriarca bíblica parada en el umbral de su templo, armada con un tubo de metal inútil y una dignidad que valía más que todas las tierras de don Anselmo. Rogelio frenó su caballo, que caracoleaba nervioso ante la aparición, y por un segundo el silencio volvió a reinar en el patio, tenso y vibrante, mientras la viuda y los verdugos se medían en la distancia corta que separa la vida de la muerte. Rogelio no desmontó de inmediato.
manteniendo su posición elevada sobre la silla de cuero repujado para que la sombra de su caballo cayera sobre Elena como una losa de sepultura. El capataz era un hombre de facciones toscas, esculpidas a golpe de sol y aguardiente, con una cicatriz blanca que le cruzaba la ceja izquierda, recuerdo de una pelea de cantina que no había terminado a su favor. Miró a la viuda con una mezcla de diversión cruel y fastidio, como quien encuentra una piedra molesta en el zapato que debe sacudirse antes de seguir caminando. Las antorchas en manos de sus hombres crepitaban, soltando gotas de brea ardiendo que siseaban al tocar el suelo húmedo, creando una atmósfera de infierno portátil que contrastaba violentamente con la quietud sepulcral de la noche serrana. Rogelio escupió un chorro de tabaco negro a los pies de Elena, marcando el territorio con la arrogancia de quien sabe que tiene 10 rifles respaldando su insolencia. «Vaya recibimiento, doña Elena», dijo Rogelio, arrastrando las vocales con esa cadencia burlona que usan los cobardes cuando se sienten intocables. Pensé que a estas alturas ya habría aprendido que las puertas cerradas son una ofensa para don Anselmo, y que las escopetas viejas sirven mejor de leña que de amenaza. Hizo un gesto vago con la mano, y 2 de sus hombres amartillaron las carabinas, el sonido metálico del mecanismo resonando seco y letal en el aire frío. Elena no bajó la mirada ni el cañón del arma, aunque sabía que el metal estaba frío y vacío. Sostuvo la vista del capataz con la fijeza de un gavilán, buscando en ese rostro abotargado algún rastro del niño que alguna vez corrió por esas mismas veredas antes de vender su alma por un sueldo de pistolero. «Tú comiste en mi mesa, Rogelio», dijo Elena, su voz saliendo baja pero clara, sin el temblor que le sacudía las rodillas bajo la falda larga. «Tu madre, que en paz descanse, se avergonzaría de verte convertido en el perro faldero de un ladrón de tierras. ¿Tanto vale tu dignidad? ¿Unas monedas de plata para venir a asustar a una vieja y a unos niños huérfanos?» Sabía que apelar a la moral de un hombre así era como pedirle peras al olmo, pero necesitaba ganar tiempo, necesitaba que la rabia lo distrajera, que el orgullo herido lo hiciera cometer un error, cualquier cosa que mantuviera los ojos de esos hombres fijos en ella y lejos de la trampa del suelo que escondía el futuro del valle. La mención de su madre borró la sonrisa de la cara de Rogelio, endureciendo sus facciones hasta convertirlas en una máscara de odio puro. Se inclinó hacia adelante sobre el pomo de la silla, bajando la voz hasta convertirla en un susurro venenoso que solo Elena pudo escuchar por encima del resoplido de los caballos. «Mi madre está muerta, vieja, igual que tu marido, y igual que tú si no te quitas de en medio. Aquí la dignidad no llena la panza, pero el miedo sí que la vacía. Entréganos a los mocosos, y a lo mejor te dejamos el jacal en pie. Sigue jugando a la heroína, y te juro que no va a quedar ni hueso sano para que te entierren». La amenaza no fue un grito, fue una promesa administrativa, dicha con la frialdad de quien ha cumplido sentencias similares demasiadas veces. Elena sintió el impulso del caballo de Rogelio antes de verlo moverse. El animal, azuzado por las espuelas invisibles de su jinete, dio un paso brusco hacia adelante, invadiendo el espacio vital del porche. El pecho sudoroso de la bestia golpeó el hombro de Elena con la fuerza de un mazo, desequilibrándola y haciéndola retroceder contra el marco de la puerta. El olor acre del animal, mezcla de almizcle y lluvia, le llenó la nariz, una bofetada sensorial que le recordó lo frágil que era su cuerpo humano frente a la fuerza bruta que la rodeaba. Se tambaleó pero no cayó, aferrándose al marco de madera con una mano, mientras con la otra mantenía el cañón de la escopeta apuntando al pecho del capataz, un gesto inútil, pero cargado de un simbolismo suicida. «No hay niños aquí», gritó Elena, recuperando el equilibrio con un esfuerzo que le costó un gemido de dolor en la cadera. «Solo hay fantasmas. Si quieren entrar tendrán que pasar por encima de mí, y les juro por la Virgen que el primero que cruce esta puerta se lleva un tiro, aunque sea lo último que yo haga». Era un farol, una mentira desesperada lanzada al vacío, pero en la oscuridad y la confusión, la duda es un arma poderosa. Por una fracción de segundo,
Los hombres de atrás vacilaron intercambiando miradas nerviosas. Nadie quiere ser el primero en morir, ni siquiera a manos de una vieja, y la reputación de Pedro como tirador, aunque muerto, todavía proyectaba una sombra larga sobre esa casa. Rogelio, sin embargo, no era hombre de dudas, era un depredador que olía el miedo detrás de la bravata. Soltó una carcajada seca, sin alegría, y desmontó de un salto ágil, aterrizando pesadamente en el barro del patio, con el revólver ya en la mano. «Pues pasaremos por encima de ti, entonces», dijo, avanzando hacia ella con pasos largos y decididos. Elena apretó el gatillo inútil. El clic metálico sonó patético y diminuto en medio de la noche, confirmando lo que Rogelio ya sabía. El capataz ni siquiera se inmutó. Extendió el brazo y con un movimiento violento le arrancó la escopeta de las manos, lanzándola lejos hacia la oscuridad del patio donde aterrizó con un ruido sordo sobre el lodo. El golpe que siguió no fue con el puño, sino con el dorso de la mano. Un revés despreciativo que impactó en la mejilla de Elena con la fuerza suficiente para hacerle ver estrellas y lanzarla al suelo de la cocina. El sabor cobrizo de la sangre le llenó la boca al instante, y su cabeza rebotó contra la pata de la mesa, aturdiéndola. Desde el suelo, con la vista nublada y el oído zumbando, vio cómo las botas llenas de barro de Rogelio y dos de sus hombres cruzaban el umbral, violando la santidad de su hogar, trayendo consigo el caos y la destrucción. Ya no era la guardiana de la puerta, ahora era solo un obstáculo derribado, un mueble viejo que se patea para llegar a lo que realmente importa. Los hombres comenzaron a destrozar la cocina con una eficiencia aterradora, volcando las sillas, rompiendo los frascos de conservas, rajando los sacos de maíz con sus cuchillos en busca de cualquier escondite. El ruido de la cerámica rota y la madera astillada llenó el aire. Un estruendo cacofónico que Elena esperaba, rezaba, fuera suficiente para cubrir cualquier sollozo que pudiera escapar de la trampa del suelo. Se arrastró penosamente hacia un rincón, escupiendo sangre, fingiendo estar más herida de lo que estaba para que la ignoraran, mientras sus ojos buscaban desesperadamente la ventana trasera, esa pequeña abertura cuadrada que daba al monte y a la libertad, rogando mentalmente que Mateo hubiera entendido la señal del caos. Rogelio, parado en el centro de la habitación como un coloso de la destrucción, miraba a su alrededor con impaciencia, pateando los restos de la humilde vida de Elena. «Busquen abajo», ordenó su voz retumbando en las paredes. «Levanten las tablas si es necesario. Esos ratones no pueden haberse evaporado». Uno de los peones comenzó a golpear el suelo con la culata de su rifle, buscando el sonido hueco que delataría el sótano. Elena sintió que el corazón se le paraba. El tiempo se había acabado. Si Mateo no salía ahora, en este preciso instante de confusión y ruido, la historia de ese valle terminaría esa misma noche con 4 tumbas pequeñas cavadas bajo la lluvia. El sonido seco de la culata del rifle golpeando la madera resonó en la cocina como el primer martillazo de un ataúd cerrándose, deteniendo el aire en los pulmones de Elena. Desde su posición en el suelo, con la vista nublada por el golpe y el sabor metálico de la sangre llenándole la boca, vio cómo el peón se detenía en seco, con una sonrisa torcida cruzándole el rostro sucio de hollín. El suelo, en ese punto preciso bajo la mesa volcada, no devolvía el golpe sólido de la tierra apisonada, sino el eco hueco y traicionero de un espacio vacío, una resonancia que cantaba a gritos la existencia de secretos enterrados bajo los pies de los invasores. El hombre levantó la vista hacia Rogelio, buscando aprobación como un perro de caza que acaba de señalar la presa, y el capataz asintió lentamente, saboreando el momento con la paciencia sádica de quien sabe que ya ha ganado la partida antes de jugarla. Uno de los hombres, un sujeto bajo y fornido al que llamaban el tuerto, por una cicatriz vieja que le cruzaba el párpado, se agachó y arrancó el viejo petate tejido que cubría el centro de la habitación con un tirón violento, levantando una nube de polvo y ácaros. Debajo, las líneas rectas de la trampa de madera aparecieron dibujadas en el suelo como una cicatriz mal curada,
delatando la entrada al refugio que Pedro había construido con tanto cuidado. Elena sintió un impulso eléctrico recorrerle la espina dorsal, una descarga de adrenalina que ignoró el dolor de sus costillas y el mareo de su cabeza. No podía permitir que la abrieran, no mientras los niños estuvieran allí abajo, indefensos como pichones en un nido al alcance de las serpientes. Con un gruñido que tenía más de animal herido que de mujer, Elena se lanzó hacia adelante desde el suelo, arrastrándose sobre los codos y las rodillas en un intento patético y desesperado de interponer su cuerpo entre la mano del tuerto y la argolla de hierro de la trampa. Sus dedos, agarrotados por la artritis y la furia, llegaron a aferrar la bota llena de barro del hombre, clavando las uñas en el cuero duro en un gesto inútil de resistencia. El tuerto ni siquiera la miró. Simplemente sacudió la pierna con desgana y le propinó una patada seca en el hombro que la hizo rodar hacia atrás, dejándola sin aire y ovillada contra la pared, obligada a ser una espectadora impotente de su propia desgracia, mientras las lágrimas de frustración se mezclaban con la sangre en su barbilla. Rogelio se acercó a la trampa, apartando a sus hombres con un gesto de autoridad, y agarró la argolla de hierro fría con su mano enguantada. Tiró hacia arriba, y las bisagras oxidadas que no habían sido engrasadas en años soltaron un chirrido agudo y prolongado, un alarido de metal que pareció rasgar la tela misma de la noche. La tapa de madera pesada se levantó, revelando un cuadrado de oscuridad absoluta que exhaló un aliento rancio a humedad, papas viejas y miedo concentrado. Por un segundo nadie se movió. Los hombres a caballo esperaban disparos desde el agujero, acostumbrados a que las ratas acorraladas muerdan, pero del sótano no salió plomo, sino el sonido más desgarrador del mundo, el llanto inconsolable de una bebé despertada por la luz violenta de las antorchas. «Vaya, vaya», murmuró Rogelio, asomándose al borde del abismo con la antorcha en alto, iluminando el interior del refugio subterráneo. «Parece que la madriguera está llena». Hizo una seña rápida, y dos de sus peones bajaron por la escalera de mano, sus botas resonando pesadamente en los escalones de madera. Se escucharon gritos ahogados, el ruido de cuerpos pequeños siendo arrastrados y forcejeos breves que terminaron con golpes secos. Elena cerró los ojos, incapaz de soportar la visión, rezando para que la crueldad de esos hombres tuviera un límite, aunque sabía en el fondo de su alma que la crueldad de don Anselmo y sus perros no conocía fronteras cuando se trataba de proteger su poder. Los sacaron uno a uno, izándolos hacia la cocina como sacos de grano robado. Primero emergieron las gemelas, pálidas como la cera, con los ojos desorbitados y las bocas abiertas en un grito mudo de terror, aferrándose la una a la otra como si fueran una sola entidad temblorosa. Luego subieron a la bebé, que berreaba con los pulmones llenos, sostenida por el pescuezo de su ropa sucia por una mano callosa que no sabía de delicadezas. Los arrojaron al suelo de la cocina, junto a los restos de la vajilla rota, formando un retablo de miseria iluminado por el fuego oscilante de las antorchas. Rogelio los contó con la mirada, 1, 2, 3, y su ceño se frunció, borrando la sonrisa de triunfo de su cara sudorosa. Elena abrió los ojos y también contó, y en ese instante, en medio del horror absoluto, una chispa minúscula de esperanza se encendió en su pecho aplastado. Faltaba uno. Mateo no estaba entre el grupo de cautivos temblorosos en el suelo. Rogelio se dio cuenta al mismo tiempo. Agarró a una de las gemelas por el brazo delgado, sacudiéndola con violencia hasta que los dientes de la niña castañetearon. «¿Dónde está el varón?», rugió mirando hacia el agujero negro de la trampa abierta. «El mayor. Sé que había un niño grande. ¿Dónde se metió esa rata?». La niña no podía hablar, paralizada por el pánico, pero sus ojos se desviaron involuntariamente hacia un rincón oscuro del sótano, justo debajo de los cimientos de piedra de la casa. Rogelio soltó a la niña, que cayó sollozando sobre su hermana, y se tiró al suelo para mirar dentro del agujero con la antorcha. Allí, en la pared del fondo, vio lo que Elena había olvidado o quizás subestimado:
Un antiguo conducto de ventilación, un hueco estrecho y rectangular pensado para que entrara el aire y no se pudrieran los tubérculos, cubierto apenas por una malla de alambre podrido que ahora colgaba rota hacia afuera. El hueco era minúsculo, imposible para un hombre, difícil incluso para un perro grande, pero suficiente, apenas suficiente, para un niño de 10 años delgado y desesperado que se arrastra con la fuerza del pánico y la responsabilidad de salvar a su familia. «¡Se escapó!», gritó Rogelio, poniéndose de pie de un salto, su rostro contorsionado por una furia que iba más allá del fracaso profesional. Sabía lo que significaba un testigo suelto en la noche. Significaba que el secreto ya no estaba contenido, que la noticia podía volar hacia el pueblo vecino o hacia el cura antes de que amaneciera. «¡Maldita sea! Búsquenlo. No puede haber ido lejos con este lodo. Rastreen el patio, miren hacia el arroyo. Tráiganme a ese mocoso o los cuelgo a todos». Los hombres se precipitaron hacia la puerta, tropezando unos con otros en su prisa por obedecer, dejando la cocina en un caos repentino de órdenes gritadas y movimiento frenético. Lejos de allí, a medio kilómetro de la casa, Mateo corría. No sentía el frío que le entumecía los dedos, ni las espinas de los matorrales que le rasgaban las pantorrillas, ni el lodo que intentaba succionar sus zapatos a cada paso. Solo sentía el fuego en sus pulmones y el peso de la promesa que le había hecho a Elena. No corría hacia el monte para esconderse como un animal asustado, como hubieran esperado sus perseguidores. Corría hacia el camino real, hacia las luces distantes de las granjas vecinas, llevando en su memoria el mensaje que encendería la mecha. No tenía los papeles. Esos estaban a salvo en el pañal de su hermana. Pero tenía su voz. Y esa noche, su voz iba a ser más fuerte que cualquier tormenta. En la cocina destrozada, el aire se volvió irrespirable, cargado con la electricidad estática de la violencia contenida que amenazaba con estallar ante la ausencia de una presa fácil. Rogelio caminaba de un lado a otro sobre los restos de cerámica y maíz esparcido, sus botas haciendo crujir los fragmentos como huesos pequeños, mientras su sombra se proyectaba gigantesca y deforme contra las paredes ahumadas por la luz oscilante de las antorchas. Los hombres que quedaban dentro, 3 peones con caras de pocos amigos y manos inquietas sobre las armas, miraban a su jefe con una mezcla de temor y urgencia, sabiendo que cada minuto que pasaba con ese niño suelto en la noche era un clavo más en el ataúd de su impunidad. Las gemelas, ovilladas en el suelo húmedo, habían dejado de llorar para sumirse en un estado catatónico, abrazadas con tal fuerza que parecían una sola criatura de 2 cabezas intentando desaparecer del mundo. Elena, ignorando el dolor punzante en sus costillas y el zumbido constante en su cabeza, provocado por el golpe, se arrastró lentamente hasta quedar sentada entre las niñas y la figura amenazante del capataz. Su cuerpo ya no respondía con la agilidad de antaño, pero su instinto maternal, ese que había permanecido dormido bajo capas de luto y resignación, había despertado con una ferocidad que le permitía ignorar la fragilidad de su propia carne. Extendió un brazo protector sobre las piernas de las niñas y con el otro atrajo hacia sí a la bebé, que gimoteaba débilmente en el suelo frío. Al sentir el bulto rígido del sobre de cuero oculto en el pañal contra su propio pecho, Elena sintió una oleada de terror frío, sabiendo que sostenía la única prueba que podía salvarlos o condenarlos definitivamente si Rogelio decidía revisar a la criatura. «¿A dónde lo mandaste, vieja?», preguntó Rogelio deteniéndose en seco frente a ella, bajando la antorcha hasta que el calor del fuego le chamuscó los cabellos sueltos de la frente. Su voz había perdido la ironía burlona para convertirse en un gruñido bajo y peligroso, el sonido de un hombre que ve cómo se le escapa el control de la situación y busca desesperadamente a quién culpar. ¿Al monte? ¿Al pueblo? Ese mocoso no conoce el terreno. Se va a matar en las barrancas o se lo van a comer los coyotes, y su sangre va a estar en tus manos, no en las mías. Intentaba provocarla, hacerla hablar por la culpa o el miedo, buscando cualquier indicio que le permitiera dirigir la cacería hacia el lugar correcto,
antes de que fuera demasiado tarde para silenciar al testigo. Elena levantó la vista, sosteniendo la mirada del capataz con una fijeza que lo incomodó, sus ojos oscuros brillando con el reflejo de las llamas y con una determinación inquebrantable. «Ese niño es más hombre de lo que tú serás en 100 vidas, Rogelio», escupió con la boca llena de sangre, saboreando cada palabra como si fuera una maldición gitana. «No necesita conocer el terreno para saber dónde vive la gente decente, y tú sabes bien que en este valle hay muchas puertas que se abrirán para escuchar lo que él tiene que decir. Puedes matarnos aquí, puedes quemar esta casa hasta los cimientos, pero ya no puedes parar lo que viene. El viento ya cambió y tú estás parado en el lado equivocado de la historia». Lejos de allí, Mateo golpeaba con los puños cerrados la puerta de madera maciza de la primera casa que encontró al borde del camino, la herrería de los hermanos Vargas. No había luz en el interior, pero el niño gritaba con una voz que se quebraba por el esfuerzo y el llanto, llamando a los hombres por sus nombres, invocando deudas de honor y memorias de injusticias pasadas. La lluvia había cesado, dejando un silencio sepulcral en el campo que amplificaba sus gritos. «Tienen a mis hermanas, están en casa de doña Elena, don Anselmo quiere matarlos a todos». La puerta no se abría, y por un momento aterrador, Mateo pensó que el miedo había ganado, que el valle entero había decidido cerrar los ojos y los oídos para siempre, dejándolos morir solos en la oscuridad. De vuelta en el jacal, la paciencia de Rogelio se agotó con un chasquido audible, similar al de una rama seca que se parte bajo el peso de una bota. «Basta de palabrería», gritó, dando una patada a una olla de barro que se hizo añicos contra la pared. «Si no vas a hablar por las buenas, vas a gritar por las malas». Agarran a una de las niñas. Dos de sus hombres avanzaron hacia el rincón, apartando a Elena de un empujón brutal que la hizo caer de costado, protegiendo instintivamente a la bebé con su cuerpo para que el sobre no se moviera ni hiciera ruido. Una de las gemelas soltó un alarido agudo cuando las manos rudas del peón la agarraron por el brazo, levantándola en vilo como si fuera una muñeca de trapo, sus piernas pataleando inútilmente en el aire viciado de la cocina. «¡Suéltala, cobarde!», gritó Elena intentando levantarse, pero el otro hombre le puso la bota en el pecho, clavándola al suelo de tierra con el peso de su cuerpo y de su indiferencia. La bebé comenzó a llorar con fuerza, un llanto desesperado y hambriento que llenó la habitación, y Elena sintió cómo el pánico le cerraba la garganta. Si Rogelio decidía callar a la bebé o revisarla, encontraría los documentos en segundos. Apretó a la criatura contra sí, murmurando consuelos inaudibles, mientras sus ojos buscaban desesperadamente alguna arma, alguna salida, cualquier cosa que pudiera detener la atrocidad que estaba a punto de suceder frente a sus ojos cansados. En la herrería, la puerta finalmente se entreabrió, revelando el rostro barbudo y asustado de Tomás Vargas, iluminado por una vela temblorosa. Detrás de él, su hermano mayor sostenía una carabina vieja. Mateo no les dio tiempo a preguntar. Les soltó la verdad en una ráfaga de palabras atropelladas, hablándoles de los papeles, de la traición, de la viuda que estaba dando la vida por unos desconocidos. Algo en la desesperación genuina del niño, o quizás la mención de los documentos que probaban el robo de sus propias tierras años atrás, encendió una chispa en los ojos de los herreros. No dijeron nada. Tomás simplemente se dio la vuelta, tomó un cuerno de caza que colgaba en la pared y salió al patio, haciendo sonar un toque largo y profundo que resonó en el valle como el bramido de un animal mitológico despertando de un sueño largo. Rogelio escuchó el sonido del cuerno a lo lejos y se congeló, con la mano levantada a medio camino de golpear a la niña que colgaba del brazo de su hombre. El sonido era inconfundible, una llamada ancestral que se usaba en la sierra para avisar de incendios, de ataques o de asambleas urgentes, un código que todo hombre de campo conocía y respetaba. «Maldita sea», susurró, soltando el aire con una mezcla de incredulidad y rabia, comprendiendo al instante que su tiempo se había acabado y que el cerco de silencio que protegía sus crímenes acababa de romperse. Soltó a la niña,
que cayó al suelo sollozando y corrió hacia la puerta abierta, mirando hacia la oscuridad del camino real con los ojos entrecerrados. No vio nada al principio, solo la negrura impenetrable de la noche y las estrellas frías que miraban indiferentes. Pero luego lo sintió, una vibración en la tierra, diferente al galope de sus propios caballos. Eran pasos, muchos pasos, voces que se alzaban y se acercaban, luces que comenzaban a aparecer como luciérnagas furiosas entre los árboles distantes. No era una patrulla de la rural, ni un grupo de soldados perdidos. Era algo mucho más peligroso y mucho más incontrolable. Era el pueblo, esa masa dormida y golpeada que, cuando despierta con la verdad en la mano y el odio en las entrañas, no se detiene ante capataces, ni ante dueños, ni ante Dios mismo. Rogelio retrocedió hacia el centro del patio, con la torpeza de un borracho al que se le ha pasado la borrachera de golpe, viendo cómo su autoridad se desmoronaba como un castillo de naipes ante el vendaval que se avecinaba. Sus hombres, esos mismos que minutos antes destrozaban muebles con la risa fácil de la impunidad, ahora giraban sus caballos en círculos nerviosos, con las manos sudorosas resbalando sobre las riendas de cuero y los ojos desorbitados, buscando una ruta de escape que ya no existía. El sonido del cuerno había actuado como un conjuro antiguo, despertando a los fantasmas de cada injusticia cometida en el valle, y la oscuridad, que antes era su aliada y su manto protector, se había llenado repentinamente de cientos de ojos acusadores que brillaban a la luz de las antorchas caseras. Desde la puerta destrozada del jacal, Elena observó el cambio en la atmósfera con una satisfacción dolorosa, sintiendo cómo el miedo que le había helado los huesos se transformaba en una extraña calma, la calma del que sabe que ya no pelea solo. No eran soldados los que bajaban por las laderas del monte, ni policías federales con uniformes planchados. Eran sombras con sombreros de paja y zarapes raídos, hombres y mujeres armados con lo que la tierra les había dado, machetes de cortar caña, horquillas de aventar paja, hachas de leñar y viejas escopetas de chispa que llevaban décadas colgadas sobre las chimeneas. Avanzaban sin gritos de guerra, en un silencio denso y pesado que asustaba más que cualquier alarido, un muro humano que se cerraba inexorablemente sobre la casa y sus ocupantes. Tomás Vargas, el herrero, caminaba al frente de la multitud, con el mandil de cuero todavía puesto y un martillo de forja en la mano derecha que pesaba más que la conciencia de un juez corrupto. A su lado, pequeño pero erguido como un junco en la tormenta, venía Mateo, señalando con un dedo tembloroso hacia el interior de la casa donde sus hermanas seguían cautivas del terror. La visión del niño guiando a los hombres del pueblo tuvo un efecto paralizante en Rogelio. Comprendió en ese instante que no se enfrentaba a una revuelta campesina desorganizada, sino a un juicio sumario ejecutado por quienes conocían cada uno de sus pecados por nombre y apellido. El capataz llevó la mano al revólver, un gesto reflejo de quien solo sabe hablar con plomo, pero se detuvo al ver la cantidad de cañones oscuros que apuntaban hacia su pecho desde la línea de árboles. «Nadie tiene que morir hoy, Rogelio, a menos que tú tengas mucha prisa por ir al infierno», dijo Tomás, su voz resonando grave y tranquila en el aire nocturno, sin el temblor de la duda. «Baja esa mano y dile a tus perros que envainen los cuchillos. Este valle ya se cansó de sangrar para que don Anselmo engorde, y esta noche se acabó el miedo. Tienes dos opciones: te subes a tu caballo y desapareces por donde viniste, o te enterramos aquí mismo, en el lodo, sin cruz y sin nombre, para que ni los gusanos sepan quién fuiste». No era una amenaza vacía, era una declaración de hechos, tan sólida como el yunque sobre el que Tomás golpeaba el hierro cada mañana. Dentro de la cocina, los tres peones que retenían a las niñas soltaron a sus presas como si quemaran, retrocediendo hacia la pared del fondo con las caras pálidas, buscando con la mirada una salida trasera que no existía. Elena aprovechó la confusión para arrastrarse hasta las gemelas, abrazándolas con fuerza, cubriendo sus cabezas con su propio cuerpo magullado, susurrándoles que ya había pasado,
que los hombres buenos habían llegado. La bebé, presionada contra su pecho, dejó de llorar, adormecida por el calor y el latido acelerado del corazón de la viuda, ajena a que en los pliegues de su ropa sucia descansaba el destino de todas esas personas que ahora rodeaban la casa dispuestas a matar o morir por una verdad que aún no conocían del todo. Rogelio miró a sus hombres, luego miró a la multitud que bloqueaba el camino, y finalmente miró a Elena, que se había puesto de pie en el umbral, apoyada en el marco de la puerta, con el rostro hinchado y sangrante, iluminado por las antorchas. El odio en la mirada del capataz era palpable, un veneno concentrado que prometía venganzas futuras, pero su instinto de supervivencia era más fuerte que su orgullo. Sabía contar, eran 10 contra 100, y aunque sus armas fueran mejores, la rabia de la multitud era un blindaje que ninguna bala podía atravesar. Escupió al suelo una última vez, enfundó el revólver con un movimiento brusco y montó en su caballo, que relinchó nervioso al sentir la tensión en las riendas. «Esto no se acaba aquí, Vargas», siseó Rogelio, señalando al herrero con un dedo enguantado. «Don Anselmo se va a enterar de esta traición. Mañana van a desear no haber nacido. Van a rogarme que vuelva para acabar con ustedes rápido. Disfruten su victoria de esta noche, porque es la última que van a tener». Tomás no respondió, ni se movió un milímetro. Simplemente levantó el martillo un poco más alto, y detrás de él 100 hombres dieron un paso al frente al unísono, cerrando el círculo un poco más, asfixiando las palabras del capataz con la presión física de su presencia colectiva. La retirada de los hombres de Rogelio fue un espectáculo patético de dignidad perdida. Tuvieron que pasar en fila india entre la multitud silenciosa, bajando la cabeza para evitar las miradas de desprecio de aquellos a quienes habían aterrorizado durante años. Se escucharon algunos insultos ahogados, algún escupitajo que aterrizó en las botas de cuero fino, pero nadie levantó una mano ni disparó un tiro. La disciplina del pueblo era férrea, nacida no de la instrucción militar, sino del entendimiento tácito de que esa noche la victoria moral era más importante que la venganza física. Elena los vio partir, sintiendo cómo el aire volvía a entrar en sus pulmones, un aire limpio y frío que olía a lluvia y a libertad recién estrenada. Cuando el último de los jinetes desapareció en la oscuridad del camino real, tragado por la noche y la vergüenza, la tensión se rompió como una cuerda demasiado estirada. Mateo corrió hacia el porche, saltando los escalones de 2 en 2, y se lanzó a los brazos de Elena, llorando por primera vez, con el llanto liberador de un niño que ha tenido que ser adulto demasiado tiempo. Las gemelas salieron de la cocina, temblorosas pero vivas, y fueron recibidas por las mujeres del pueblo que habían acompañado a sus maridos, envueltas en rebozos y mantas, ofreciendo consuelo y calor humano. La casa, que minutos antes era una prisión de terror, se convirtió en el centro de una asamblea improvisada, un santuario de resistencia iluminado por el fuego de la solidaridad. Elena miró a Tomás Vargas, que se acercaba limpiándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, y asintió levemente, un gesto de gratitud que valía más que 1000 discursos. «Gracias, Tomás», dijo, su voz ronca por los gritos y el humo. «Pensé que estábamos solos». El herrero negó con la cabeza, mirando a los niños con una mezcla de tristeza y respeto. «Nadie está solo en este valle, doña Elena. Solo estábamos dormidos. Pero ese niño tiene una voz que despierta a los muertos. Ahora díganos, ¿qué es eso tan importante que traen estos muchachos para que don Anselmo quiera quemar el mundo entero?» Elena se llevó la mano al pecho, sintiendo el crujido del sobre bajo la ropa de la bebé, y supo que había llegado el momento de compartir la carga. El silencio que siguió a la partida de los jinetes no fue el mismo que habitaba la casa antes de la tormenta. Ya no era un vacío estéril, sino una pausa densa y vibrante, cargada con la respiración de 100 personas que compartían un mismo espacio de indignación y alivio. Los vecinos, con la prudencia de quien entra en un templo profanado, comenzaron a ocupar el porche y la cocina destrozada, quitándose los sombreros empapados en señal de respeto,
ante la mujer que había resistido el asedio. Elena, sentada en una silla que alguien había enderezado para ella, sentía cómo la adrenalina se retiraba de su cuerpo como una marea baja, dejando al descubierto el dolor agudo de las costillas y el cansancio infinito de sus huesos. Pero su mente seguía clara y afilada como un cristal roto. No había tiempo para lamerse las heridas. La victoria de esa noche era frágil, apenas un respiro antes de que la verdadera guerra comenzara con la luz del día. Con manos que aún temblaban levemente, no por miedo sino por la fatiga muscular de la tensión sostenida, Elena desató los nudos del pañal de tela que envolvía a la bebé dormida en su regazo. La criatura, ajena al destino que había cargado literalmente sobre sus espaldas, suspiró profundamente al ser liberada de la presión, y Elena extrajo el sobre de cuero manchado que había permanecido oculto contra la piel tibia de la niña. Lo puso sobre la mesa, ahora limpia de escombros gracias a manos anónimas que habían comenzado a ordenar el caos, y el objeto pareció absorber la luz de las antorchas, un rectángulo oscuro y sucio que contenía la dinamita necesaria para volar los cimientos del poder de don Anselmo. «Aquí está», dijo Elena, su voz apenas un susurro que, sin embargo, llegó a todos los rincones de la habitación. «Aquí está la razón por la que querían matarnos». Tomás Vargas se acercó a la mesa, dejando el martillo de herrero en el suelo con un golpe sordo, y tomó el sobre con la reverencia de quien manipula una reliquia sagrada o un explosivo inestable. Sus dedos callosos, acostumbrados a doblar el hierro al rojo vivo, tuvieron dificultades para desplegar los papeles finos y quebradizos sin romperlos. La multitud se apretó un poco más, formando un círculo de rostros curtidos y ojos expectantes, iluminados por el resplandor vacilante de las llamas, esperando que aquel hombre sencillo tradujera los garabatos legales en una verdad que pudieran entender y defender. Tomás acercó una lámpara de aceite, entrecerró los ojos para enfocar las letras apretadas y comenzó a leer en voz alta, con una dicción lenta y tropezada que otorgaba a cada nombre pronunciado una solemnidad judicial. A medida que leía, el murmullo de la gente se apagó por completo, sustituido por una atmósfera de incredulidad dolorosa que pronto dio paso a una furia fría y colectiva. Tomás leyó las escrituras originales de la Vega del Río, tierras que pertenecían a la familia González desde hacía 3 generaciones, y que don Anselmo había acercado alegando compras que nunca existieron. Leyó los linderos del Monte Alto, propiedad comunal que había sido robada a punta de pistola para pastar ganado ajeno. Y leyó, con la voz quebrada por la emoción, el nombre de Pedro, el marido de Elena vinculado a la parcela donde estaban parados, confirmando con sello y firma que la viuda no era una invasora en su propia casa, sino la única dueña legítima de ese pedazo de tierra que tanto había costado defender. La lectura de la carta del padre de los niños fue el golpe final, la estocada que atravesó la coraza de resignación que el pueblo había llevado durante décadas. Las palabras del escribano muerto, relatando cómo había sido obligado a falsificar actas de defunción y títulos de propiedad bajo amenaza de muerte, resonaron en la cocina como una confesión de ultratumba. No era solo un robo de tierras, era un robo de identidad, un borrado sistemático de la historia de cada familia presente, ejecutado con la frialdad de quien se cree dueño del destino ajeno. Los hombres apretaron los mangos de sus herramientas hasta que los nudillos se les pusieron blancos, y las mujeres se santiguaron, no por piedad, sino para espantar el horror de confirmar que sus desgracias no habían sido castigos divinos, sino crímenes humanos. Mateo, que había permanecido de pie junto a Elena, escuchando la voz de su padre a través de la garganta del herrero, no lloró. Su rostro infantil había adquirido una dureza prematura, una serenidad estoica que lo hacía parecer un anciano en un cuerpo pequeño. Sintió la mano de Elena posarse sobre su hombro, un contacto pesado y cálido que le decía, sin palabras, que su orfandad ya no era solitaria, que había encontrado una nueva tribu dispuesta a adoptarlo. Los vecinos comenzaron a acercarse a él, uno por uno,
tocándole el brazo o la cabeza, gestos torpes de afecto y gratitud hacia el niño que había cruzado el infierno para traerles la verdad, reconociendo en él la semilla de un coraje que a ellos les había faltado durante demasiado tiempo. La cocina del jacal, antes un símbolo de aislamiento y decadencia, se transformó esa noche en el cuartel general de una revolución silenciosa. Nadie dio órdenes explícitas, pero la maquinaria de la comunidad se puso en marcha con una eficiencia instintiva y ancestral. 2 hombres jóvenes fueron enviados a vigilar el camino real, subidos a los árboles más altos, para alertar de cualquier retorno. Un grupo de mujeres encendió el fogón y comenzó a preparar café y tortillas con las provisiones que traían en sus morrales, alimentando a los niños y a los heridos. Otros comenzaron a reparar la puerta destrozada, clavando tablas nuevas con la determinación de quien reconstruye no solo una casa, sino su propia dignidad. Elena observó el bullicio desde su silla, sintiendo una extraña paz interior que no había experimentado desde antes de la muerte de Pedro. Por primera vez en 5 años, su casa estaba llena de vida, de voces, de calor humano que desplazaba el frío de las paredes de adobe. Miró a las gemelas, que ahora dormían acurrucadas en el regazo de una vecina anciana, y a la bebé, que descansaba plácidamente en su caja de madera, y comprendió que su soledad se había terminado para siempre. Ya no era la viuda loca del final del camino, era la guardiana de la memoria, la madre accidental de 4 hijos y la matriarca de un pueblo que acababa de despertar de una pesadilla larga y oscura. El cielo afuera comenzó a cambiar, pasando del negro impenetrable a un gris azulado y lechoso que anunciaba la inminencia del amanecer. La lluvia había cesado por completo, y el aire de la mañana traía el olor limpio de la tierra mojada y los eucaliptos, lavando el hedor a miedo y pólvora de la noche anterior. Tomás Vargas se acercó a Elena, enrollando los documentos con cuidado y metiéndolos de nuevo en el sobre de cuero. «Al amanecer iremos a la ciudad, doña Elena», dijo con firmeza. «No iremos 2 o 3, iremos todos. Llevaremos estos papeles al juez federal y, si no nos escucha, al gobernador». Se acabó el tiempo de don Anselmo. Con esto en la mano, ni todo su oro podrá salvarlo. Elena asintió, poniéndose de pie con esfuerzo pero sin ayuda, irguiendo la espalda a pesar del dolor. Caminó hacia la ventana y miró hacia el horizonte, donde una línea fina de luz naranja comenzaba a romper la oscuridad sobre las montañas. Sabía que el camino que tenían por delante no sería fácil, que el cacique pelearía como un animal acorralado, pero también sabía que ya habían ganado la batalla más importante, la del miedo. Se volvió hacia Mateo, que la miraba esperando instrucciones, y le sonrió por primera vez, una sonrisa cansada pero genuina que iluminó su rostro marcado por el tiempo. «Prepárate, hijo», le dijo suavemente. «Hoy vamos a recuperar mucho más que unas tierras. Hoy vamos a recuperar nuestros nombres». La procesión que descendió hacia la ciudad al amanecer no se parecía a nada que la región hubiera visto antes. No era un entierro ni una peregrinación religiosa, sino una marcha cívica de hombres y mujeres que habían recuperado la columna vertebral. El sol naciente arrancaba destellos dorados al polvo del camino, iluminando los rostros cansados pero firmes de los campesinos que por primera vez en décadas no caminaban con la vista clavada en sus guaraches, sino mirando al horizonte. Elena iba al frente, no por vanidad, sino porque la historia la había puesto allí, flanqueada por Tomás Vargas y con la mano pequeña de Mateo aferrada a la suya como un ancla. El silencio del grupo era atronador, un mutismo disciplinado que pesaba más que los gritos, y a su paso los trabajadores de otras haciendas dejaban sus machetes y se unían a la fila, atraídos por la gravedad magnética de un movimiento que olía a justicia inminente. La llegada al juzgado federal, un edificio de piedra gris y burocracia fría, que siempre había sido un templo de exclusión para los pobres, fue el momento de la verdadera prueba. Los guardias en la entrada intentaron bloquear el paso, acostumbrados a tratar con sumisos y peticionarios solitarios, pero se apartaron intimidados ante la marea humana que llenó la plaza y los pasillos con su presencia silenciosa y olor a campo.
No hubo violencia, solo la presión ineludible de la verdad numérica. Elena entró en el despacho del juez de distrito, un hombre calvo y severo que ajustaba sus anteojos con fastidio, y depositó el sobre de cuero manchado sobre la caoba pulida de su escritorio. «Venimos a devolverle la memoria a este pueblo, señor juez», dijo ella con una voz que no tembló, «y no nos iremos hasta que la ley se parezca un poco a la justicia». El desmoronamiento del imperio de don Anselmo no fue con fuego y sangre, como él había vivido, sino con tinta y sellos, una muerte administrativa que resultó ser más humillante que cualquier bala. Cuando el juez, presionado por la evidencia irrefutable y la multitud que aguardaba afuera, dictó las órdenes de embargo y restitución, la noticia corrió por el valle más rápido que el viento de la sierra. El cacique, abandonado por sus pistoleros en cuanto dejaron de recibir la paga y olieron la derrota, fue encontrado días después en la soledad de su mansión vacía, un rey sin súbditos rumiando su rencor frente a una chimenea apagada. La justicia federal, lenta y torpe pero implacable cuando se la empuja, le confiscó las tierras robadas y lo desterró al olvido social, demostrando que incluso los gigantes de barro caen cuando la tierra debajo de ellos se mueve. El regreso al valle fue una fiesta sin música, una celebración de miradas y apretones de manos callosos, donde el verdadero premio no era la tierra en sí, sino la dignidad recuperada de pisarla sin pedir permiso. Se redibujaron los linderos antiguos, se quitaron las cercas ilegales, y las familias que habían vivido arrimadas o escondidas volvieron a levantar sus casas en los solares de sus abuelos. El aire mismo parecía haber cambiado, perdiendo esa densidad opresiva del miedo para volverse ligero y respirable. Elena vio cómo sus vecinos lloraban al tocar los árboles que creían perdidos y entendió que la propiedad no es solo un papel, es la raíz que conecta a las personas con su historia y con su futuro. Una raíz que don Anselmo había intentado cortar, pero que seguía viva bajo la superficie. El jacal de Elena, antes una tapera evitada por todos, se convirtió en el corazón palpitante de la comunidad renacida, un lugar de puertas siempre abiertas donde nunca faltaba el café ni la palabra. Con la ayuda de Tomás y otros hombres agradecidos, la casa fue ampliada, añadiendo habitaciones de adobe fresco y un corredor largo donde las gemelas jugaban protegidas del sol. Elena formalizó la adopción de los 4 niños ante el mismo juez que había sentenciado al cacique, y aunque nunca intentó reemplazar a la madre que habían perdido, les dio algo igual de valioso: un refugio indestructible y un amor forjado en la trinchera de la supervivencia. La viuda loca y solitaria murió ese día para dar paso a una matriarca respetada, cuya severidad era solo la cáscara de una ternura inmensa. Los años pasaron sobre el valle, curando las cicatrices de la tierra y de la gente con la paciencia geológica de la naturaleza. Mateo creció para convertirse en un hombre serio y letrado, administrando las tierras comunales con la honestidad que su padre biológico había pagado con la vida, asegurándose de que ningún otro tirano volviera a echar raíces en esa zona. Las gemelas, ya jovencitas, llenaron la casa de risas y pretendientes, y la pequeña, que había llegado como un bulto en un pañal, se convirtió en la sombra inseparable de Elena, aprendiendo de ella los secretos de las hierbas y la fuerza del silencio. La integración de esos hijos de casa grande en la vida rural fue completa, borrando las distinciones de clase bajo el peso compartido del trabajo y el afecto. Elena envejeció, pero no se debilitó. Su cuerpo se encorvó como un mezquite antiguo, pero sus ojos conservaron hasta el final ese brillo de acero que había detenido a los hombres a caballo. Se sentaba por las tardes en el porche, viendo caer la lluvia sobre los campos cultivados, y a menudo pensaba en aquella noche de tormenta y en la decisión impulsiva de abrir la puerta. Comprendía ahora, con la claridad del atardecer de la vida, que al salvar a esos niños no había hecho un acto de caridad, sino de salvación propia. Ellos la habían rescatado de la muerte en vida, del luto eterno y del silencio estéril, llenando su existencia de un propósito que trascendía su propio dolor. El valle prosperó,
no con riquezas obscenas, sino con la abundancia tranquila del trabajo libre y la solidaridad vecinal. La historia de la viuda y los 4 huérfanos se convirtió en leyenda, contada de generación en generación alrededor de los fogones, una parábola real sobre cómo la valentía de uno puede encender el coraje de muchos. Nadie volvió a pasar hambre en esa zona, porque se estableció una regla tácita de que el granero de Elena siempre tenía maíz para quien lo necesitara, y que la defensa del vecino era la defensa propia. El miedo se convirtió en un recuerdo lejano, una sombra antigua que servía solo para recordarles el valor de la luz que habían conquistado juntos. Cuando Elena falleció, muchos años después, plácidamente en su cama y rodeada de hijos y nietos que no eran de su sangre, pero sí de su alma, el velorio fue el más grande que se recordara en el estado. No hubo llantos de desesperación, sino cánticos de agradecimiento y una sensación de paz cumplida. La enterraron junto a Pedro, pero su tumba nunca estuvo sola ni olvidada. Siempre había flores frescas, traídas no solo por su familia, sino por gente que venía de lejos a rendir homenaje a la mujer que enseñó que la justicia